Un adinerado incapaz de ser padre contrae matrimonio con su sirvienta, lo que provoca burlas por parte de la sociedad. Sin embargo, ella les enseña una lección al dar a luz a gemelos. En el centro de la bulliciosa ciudad, Eduardo Guzmán destacaba en todos los ámbitos de influencia, siendo propietario de un extenso imperio empresarial que incluía desde propiedades inmobiliarias hasta tecnología de vanguardia. Se le consideraba un ícono de logro, ambición y firmeza. Con 45 años, destacaba por su imponente presencia y carisma, siendo el foco de todas las miradas en cada evento de lujo y reunión selecta. Sin embargo, en la intimidad de su lujosa residencia de piedra, Eduardo experimentaba una vida totalmente opuesta a la que despertaba admiración en los demás. Cuando llegaba la noche, se escuchaba claramente el sonido de sus pisadas en los corredores desiertos. Mientras se hallaba junto a la chimenea que lanzaba chispas, Eduardo sujetaba entre sus manos una copa de vino que parecía más pesada que el propio recipiente de cristal. Mientras que en el día mostraban seguridad, al caer la noche, sus ojos se sumergían en el fuego, reflejando un peso que guardaba en silencio. Se cuestionaba el motivo de su destino. Susurró en voz baja, interrumpiendo la quietud que reinaba en la habitación. Desde hace más de 10 años, su secreto lo atormentaba sin descanso. Después de varios intentos infructuosos por tener hijos, un diagnóstico contundente confirmó el temor de Eduardo. Era incapaz de concebir. A pesar de tener recursos económicos para acceder a tratamientos de vanguardia, ninguno pudo cambiar el curso de los acontecimientos. La incapacidad para concebir se convirtió en su constante compañera, recordándole que, a pesar de tenerlo todo, había algo inalcanzable para ella. En sociedad, Eduardo destacaba como un brillante planificador, siempre anticipándose a los demás. No obstante, cada triunfo laboral aumentaba la sensación de vacío que sentía en su interior. ¿Para qué servían los acuerdos lucrativos o los elogios de los financistas si al terminar la jornada volvía a un hogar donde la soledad era su única compañía invariable? En la noche, su amigo Santiago, quien también es su asesor en temas financieros, llegó a su casa en busca de orientación acerca de una posible inversión. Eduardo, como de costumbre, mantuvo sus sentimientos ocultos detrás de una fachada de seriedad. Eduardo, ¿alguna vez has pensado en ampliar tus inversiones hacia el sector de energías limpias? Santiago comentó que los números mostraban buenas perspectivas, al mismo tiempo que mostraba una carpeta repleta de representaciones visuales. Por supuesto, me parece atractivo. Eduardo, sin apartar la vista de la hoguera, accedió a realizar las proyecciones para evaluar su integración en el portafolio. Santiago, acostumbrado al alto rendimiento de Eduardo, se tomó un instante antes de inquirir si todo estaba en orden. ¿Se te ha notado distante últimamente? La interrogante flotaba sin respuesta. Eduardo se tomó un momento antes de contestar, eligiendo con cautela sus palabras. Se encuentra bien, simplemente ocupado, contestó tratando de cambiar de tema. Sin embargo, Santiago no era una persona que se dejara engañar con facilidad. Está convencido de que puede contar con su confianza. Lo reiteró de manera más íntima. Comprendo, Santiago, pero hay situaciones sin remedio. Eduardo afirmó que continuaran con el plan, indicando su falta de interés en ahondar en el tema. Al despedirse Santiago, Eduardo optó por cerrar los ojos y tomar una respiración profunda. No podía revelar su secreto, ni siquiera a su mejor amigo. En el entorno en el que se desenvolvía, era consciente de que revelar vulnerabilidad
significaba mostrar una debilidad que otros podrían aprovechar en su contra. Aunque se mantenía distante emocionalmente, a Eduardo le importaban las expectativas sociales que recaían sobre él. En las reuniones sociales, las preglas incómodas eran cada vez más frecuentes. En una cena benéfica, la anfitriona le preguntó a Eduardo si consideraba que era el momento adecuado para buscar una pareja estable y empezar una familia, destacando sus logros con una sonrisa sugerente. Al llegar el momento oportuno, contestó con una sonrisa medida, desviando con destreza la conversación. Sin embargo, las palabras se quedaron fijadas en su cabeza, aumentando su preocupación. ¿De qué manera se puede abordar un tema tan íntimo y doloroso sin que se convierta en motivo de controversia o comidilla para los demás? En la noche, Eduardo reflexionaba desde el balcón de su cuarto, cuestionándose si lograría hallar algo que colmara el vacío en su ser. Cada día que transcurría, sentía que el peso de su secreto aumentaba. Aunque había logrado acostumbrarse a él, era consciente de que no podría eludirlo eternamente. Los pensamientos del personaje se vieron interrumpidos por el distante tintineo de la campana de su casa señorial. Una persona había arribado, alguien que, sin sospecharlo, estaba a punto de transformar su existencia de manera permanente. El sonido de la campana se escuchó de nuevo, deteniendo los pensamientos de Eduardo. Descendió con calma y curiosidad por las escaleras de mármol que conducían a la puerta principal. Al accionar la robusta puerta de madera, se topó con una joven de ojos tímidos pero decididos, con el pelo recogido y un vestido modesto que irradiaba sobriedad y distinción al mismo tiempo. «Disculpe la demora, señor Guzmán», expresó ella, inclinando levemente la cabeza. «Clara, ¿verdad?», inquirió Eduardo, recordando que la agencia de personal doméstico le había proporcionado información básica sobre su nueva empleada. «Así es, señor». «Me siento honrado de formar parte de este equipo», contestó con un tono amable y lleno de respeto. Eduardo, quien estaba habituado a relaciones distantes y negocios sin cercanía, se vio impactado por la espontaneidad en el tono de Clara. La manera en que se comunicaba le resultaba confusa, una combinación de franqueza y firmeza que le resultaba poco común. Invitó a entrar. «María, la encargada de la casa, se encargará de indicarte tus responsabilidades», mencionó señalando hacia adentro, tratando de retomar su usual actitud reservada. Al entrar, Clara examinaba con cuidado los rincones de la casa señorial. Aunque el sitio era lujoso, notó una sensación de tristeza en el ambiente. Las paredes, a pesar de su elegancia, parecían envueltas en un silencio opresivo, una ausencia que resultaba imposible pasar por alto. En las semanas posteriores, Clara evidenció ser algo más que una mera trabajadora. La eficacia y entrega de esta persona dejaron a todos asombrados, pero lo que resaltaba especialmente era su manera de ser. Su rostro siempre mostraba una sonrisa, incluso en las jornadas más extenuantes, y recorría el hogar con una vitalidad que parecía inundar cada espacio desocupado. Mientras se encontraba en su estudio, Eduardo fue distraído por un leve sonido que captó su interés. Echó un vistazo a través de la ventana y la divisó en el jardín, inclinada entre las flores marchitas que habían sido descuidadas por el jardinero. Con delicadeza, Clara retiraba las hojas marchitas y removía la tierra utilizando una pala de reducido tamaño. Eduardo optó por marcharse. Preguntó, con los brazos cruzados, qué actividad estaba realizando. Clara contestó, sin mirar hacia arriba,
que estaba tratando de rescatarlas. Esas plantas ya no tienen remedio. No es necesario que te esfuerces, expresó él con un tono pragmático, familiarizado con respuestas rápidas y concluyentes. Aunque estén secas, conservan unas raíces robustas. Clara respondió con serenidad, desconcertando a Eduardo, al mencionar que, con un poco de atención, las cosas podrían volver a prosperar. En un instante, se quedó sin palabras para contestar. En la respuesta, algo tocó su ser de forma profunda, una metáfora no intencional que lo hizo experimentar vulnerabilidad. Sin alargar más la charla, volvió a la oficina, aunque no pudo resistir la tentación de asomarse por la ventana de tanto en tanto, contemplando a Clara dedicada al jardín con una calma incansable. Con el paso del tiempo, Eduardo percibió sutiles modificaciones en la vivienda. Además de realizar sus labores, Clara se ocupaba de los pequeños detalles, como decorar las habitaciones con flores frescas y mantener la chimenea abastecida de leña en todo momento. En el comedor, Eduardo se encontraba repasando papeles cruciales cuando Clara apareció trayendo consigo una bandeja. Le ofreció una infusión. «Facilita la concentración», expresó al poner la taza delante de él. «No lo solicité», contestó Eduardo, alzando la mirada. «Comprendo, pero en ocasiones lo que no requerimos es lo que más precisamos», expresó ella con una leve sonrisa antes de alejarse. Por un instante, Eduardo se quedó observando fijamente la taza. En un contexto dominado por transacciones y tácticas, ese gesto sencillo de atención desinteresada logró impactarlo profundamente. Con el paso de los días, Eduardo encontró motivos para coincidir con Clara. Las simples preguntas acerca del hogar o los comentarios acerca del clima se transformaban en charlas cortas que, a pesar de su brevedad, parecían alegrar sus jornadas. En una tarde de lluvia, con los truenos sonando a lo lejos, Eduardo optó por cambiar su rutina de siempre. Halló a Clara ordenando los libros en la biblioteca. Le preguntó si siempre trabajaba de esa manera, sin tomarse un descanso, mientras se apoyaba en el umbral de la puerta. «Disfruto manteniéndome activa. También siento una atmósfera única en esta casa», contestó ella mientras ponía un libro en la repisa. «¿Única? Nunca lo había considerado así», comentó él, cruzándose de brazos. «Es un sitio amplio, pero no se encuentra desocupado. Para Clara, las personas dejan una parte de su ser en los lugares donde residen», expresó, mientras observaba a Eduardo con una sinceridad que lo dejó sin respuesta. En ese momento, todo dio un giro. Eduardo empezó a mirarla de manera diferente. Clara no se limitaba a ser una trabajadora. Algo en su ser parecía desafiar la soledad que lo rodeaba. La generosidad y la habilidad para descubrir la belleza en lo sencillo provocaron en él una emoción que no podía pasar por alto. Sin embargo, al adentrarse en estas nuevas reflexiones, Eduardo empezó a percibir una incertidumbre que crecía como una sombra. ¿Podría permitir que alguien derribara los obstáculos que había erigido en su existencia? La tranquilidad que Eduardo había logrado se desmoronaba poco a poco con la presencia continua de Clara. Con sus simples pero significativos gestos, su capacidad para descubrir la belleza en los detalles más diminutos y su destreza para interpretar lo no expresado por Eduardo, lo condujeron a confrontar una realidad inesperada. Su corazón pertenecía por completo a ella. No obstante, la disparidad entre sus realidades lo mantenía sin poder dormir durante las noches. Mientras contemplaba la ciudad desde el balcón,
Eduardo decidió que era hora de tomar una determinación que transformaría por completo su vida. El concepto se había desarrollado gradualmente en su mente, y a pesar de experimentar miedo ante las potenciales ramificaciones, no estaba dispuesto a permitir que los prejuicios dirigieran su destino. En aquella noche, decidió invitar a Clara a su despacho, un lugar que casi nunca mostraba a nadie. Desde la entrada, le hizo la invitación con una voz más amable de lo común. «Clara, ¿te importaría pasar un instante?», expresó. Sorprendida, Clara interrumpió su tarea y decidió acompañarlo. Al ingresar, observó que la habitación solo estaba alumbrada por la luz que provenía de la lámpara del escritorio y que Eduardo lucía más reflexivo de lo habitual. «¿Está todo en orden, señor Guzmán?», inquirió, mostrando interés y inquietud a la vez. Eduardo corrigió, fijando la mirada en ella. «Por favor, dime, Eduardo». A pesar de que su confusión era notoria, Clara experimentó un sentimiento. Eduardo tomó una profunda bocanada de aire antes de proseguir. Expresó su deseo de entablar una conversación significativa, seleccionando con atención cada una de sus palabras. «Desde tu llegada a este hogar, mi perspectiva ha experimentado transformaciones significativas. Algo en mi interior ha sido transformado por ti». Sorprendida, Clara mantuvo silencio al escuchar a Eduardo, quien, con determinación, expresó que no podía seguir ignorando sus sentimientos. «Me gustaría que te convirtieras en mi compañera de vida». Las palabras resonaron con fuerza en la habitación, como un estruendo repentino. Clara observó atentamente, tratando de asimilar la información recién recibida. «¿Cómo?», susurró, como si tuviera que asegurarse de no haber entendido mal. «Deseo unir mi vida a la tuya, Clara. No me preocupa la opinión de los demás. Tu procedencia y las opiniones de la sociedad no me afectan. Lo que sé es que contigo he descubierto algo que pensé que no era factible». Clara desvió la vista, tratando de esconder la mezcla de sentimientos que la embargaba. «Eduardo, esto es totalmente inesperado. No estoy seguro si soy la persona indicada para ti. Solo yo tomo la decisión», contestó con una sonrisa suave pero firme. «Y creo que tú también eres consciente de ello». Las palabras de Eduardo tuvieron un fuerte impacto en Clara. Sin embargo, no podía hacer caso omiso a las consecuencias. La situación no solo involucraba a ellos dos. El entorno de Eduardo no estaría dispuesto a acoger a alguien como ella con facilidad. Eduardo expresó con sinceridad que aceptar sería complicado. Él tomó su mano suavemente y mencionó que nunca imaginó que sería sencillo. Pronto la noticia de su compromiso se difundió entre la alta sociedad de la localidad. En una actividad solidaria, Eduardo, conocido por su franqueza, optó por comunicar abiertamente su determinación. Al ponerse de pie, expresó: «Deseo compartir un mensaje relevante con cada uno de ustedes». Los susurros cesaron al concentrarse todas las miradas en él. Anunció su compromiso con Clara. Un breve lapso de silencio absoluto invadió la habitación, extendiéndose como si el tiempo se hubiera detenido. Después, se iniciaron los susurros, al principio discretos, pero aumentando en fuerza. Mientras se encontraban, las miradas se entrelazaban, unas reflejando incredulidad y otras burlonas. En una mesa cercana, una mujer susurró: «Clara, la sirvienta». Otro hombre expresó entre risas que esto debía ser una broma. Eduardo, quien está familiarizado con enfrentar momentos de presión, conservó la calma. Expresó: «Conozco las opiniones de ciertos presentes,
añadió elevando un poco el tono de su voz. No estoy interesado en obtener su aprobación. Mi corazón pertenece a Clara y planeo unir mi vida a la suya, independientemente de su aprobación. La afirmación generó diferentes puntos de vista. Mientras unos cuantos emitían discretos aplausos como muestra de cortesía, otros se limitaron a cruzar los brazos con indiferencia. En los días posteriores, la noticia se difundió rápidamente, propagándose de manera imparable. Rápidamente, los diarios de la región difundieron titulares irónicos sobre el empresario que desafía las normas al contraer matrimonio con su empleada doméstica. Durante un elegante encuentro social, una dama cuestionó el potencial de futuro de la pareja, mientras que otra persona, entre risas burlonas, mencionó la imposibilidad de tener descendencia. Ante los comentarios que circulaban, Clara afrontó la coyuntura, manteniendo la elegancia que siempre la distinguió. No obstante, en privado, expresó a Eduardo sus inquietudes. Una noche durante la cena, mencionó: «Todos comentan sobre nosotros. Dudo de si estoy lista para esto», afirmó Eduardo con determinación. «Lo único que me preocupa es que tú lo estés». A pesar de que las palabras de Eduardo le brindaban ánimo, Clara era consciente de que el trayecto sería difícil. No obstante, comprendía que contaba con un compañero decidido a superar cualquier obstáculo por su causa. Mientras el resplandor de las estrellas bañaba la oscuridad, los dos contemplaban el porvenir, sabiendo de los obstáculos que les deparaban, pero con la determinación de afrontarlos en compañía. El compromiso de Eduardo y Clara había causado un gran revuelo en la élite social, pero la tormenta apenas estaba empezando. A medida que se aproximaba la fecha del matrimonio, la presión social se incrementaba, sobre todo para Clara, quien se convirtió en el objetivo de comentarios despiadados y miradas que intentaban minar su ánimo. La primera gran evaluación se presentó durante un evento de gala organizado por una de las familias más destacadas de la localidad. Eduardo no dejaba de pedirle a Clara que lo acompañara. Argumentaba que era fundamental que estuvieran unidos en esa situación, mientras sujetaba su mano con determinación. «Aunque sé que será un desafío complicado», contestó Clara, mostrando una sonrisa que disimulaba su inquietud. «No deseo que te enfrentes a esto en solitario». Al llegar, todas las miradas de los presentes se posaron de inmediato en ellos. Eduardo, con su actitud distinguida y segura, aparentaba no importarle la mirada detallada, aunque Clara percibía cómo la observaban minuciosamente, evaluándola en silencio. Una mujer comentó a su compañero en voz baja: «Ahí está ella». El hombre, con una sonrisa irónica, respondió: «Sí, la sirvienta que ahora aspira a ser la esposa de Guzmán». Manteniendo la frente en alto, Clara recordaba las palabras de aliento de Eduardo antes de salir de su hogar. No importa lo que opinen. Lo fundamental radica en el conocimiento que poseemos acerca de nuestra propia persona. Cada vez que avanzaba por la habitación, la sensación era similar a la de pisar cristales quebrados. Mientras Eduardo charlaba con un grupo de hombres de negocios, Clara se encontró momentáneamente sin compañía. Una dama con un peinado perfectamente recogido y un atuendo llamativo se aproximó con una copa de champán en la mano. «Entonces, eres la renombrada Clara», expresó, alargando las sílabas como si las estuviera degustando. «Exactamente, así es», contestó Clara con serenidad, a pesar de percibir la actitud condescendiente. «Debo destacar lo impresionante que resulta el ascenso rápido de ciertas personas», prosiguió la dama, simulando una sonrisa. «Sin embargo,
no todos logran comprenderlo. Clara mantuvo la compostura al mencionar que el amor puede manifestarse de maneras peculiares. La dama dejó escapar una risa corta y aguda. «Oh, cariño, querida, qué idea tan llena de romanticismo. Pero cuéntame, ¿qué otros atributos puedes brindarle a alguien como Eduardo?» «Aparte del cariño, por supuesto». Justo antes de que Clara pudiera contestar, Eduardo se acercó a ella y puso una mano de manera protectora en su hombro. Expresó que Clara posee un potencial mucho mayor de lo que puedas concebir. Mientras dirigía su mirada directamente hacia la mujer, se sentía una atmósfera cargada de tensión, lo que llevó a la mujer a disculparse de inmediato. Eduardo, en voz baja, le preguntó si se encontraba bien mientras la guiaba hacia un sitio más apacible. A pesar de responder afirmativamente, Clara mostraba una sonrisa algo más delicada que anteriormente. No obstante, esa no sería la única confrontación de la velada. Durante la breve ausencia de Eduardo, un grupo distinto de invitados empezó a conversar en voz alta para que Clara pudiera escucharlos. Un hombre con una copa de vino en la mano comentó sobre las acciones que la gente está dispuesta a llevar a cabo por dinero. Otro individuo comentó que resulta sorprendente la disposición de ciertos hombres a renunciar a cosas importantes por entretenimientos momentáneos, lo cual provocó risas en todos. A pesar de sentir la necesidad de expresar su frustración, Clara decidió controlar sus emociones y mantener la serenidad. Era consciente de que responder por sí sola solo les proporcionaría más razones para agredirla. Optó por salir al balcón en lugar de contestar, buscando respirar un poco de aire fresco. Mientras observaba las luces urbanas, se concedió un instante de fragilidad. Estaba a punto de dejar caer las lágrimas, pero logró contenerlas. «No voy a permitir que se salgan con la suya», susurró en voz baja. Eduardo se presentó poco después, mostrando inquietud por su inesperada desaparición. Interrogó, observándola detenidamente, sobre lo sucedido. Lo esperado fue lo que Clara mencionó al intentar sonreír. Eduardo le dijo a Clara que no tenía que aguantar la situación, con un tono de frustración. Ella respondió con determinación, dejando a Eduardo sin palabras. «Porque merece la pena estar a tu lado». Al volver a su hogar esa noche, Eduardo experimentó un sentimiento de culpa que no pudo evitar. Era consciente de que Clara enfrentaba desafíos injustos y crueles, y a pesar de admirar su valentía, no podía pasar por alto la carga que soportaba por estar a su lado. «Si en algún momento consideras que la situación es abrumadora», empezó a decir, pero Clara lo detuvo. «Eduardo, soy consciente de lo que estoy haciendo. Entiendo que no va a ser sencillo. En esta residencia he adquirido un conocimiento importante. Las raíces sólidas resisten aún en los momentos más difíciles. Mi fortaleza supera las expectativas de ellos». Las palabras pronunciadas por Clara impactaron a Eduardo, generando en él una combinación de satisfacción y melancolía. Era consciente de que el trayecto no sería más fácil, pero ambos estaban comprometidos a afrontarlo juntos. ¿Estás disfrutando la trama hasta ahora? Recuerda dejar tu opinión, darle me gusta y difundirlo entre tus amistades. Nos interesa conocer tu punto de vista. Tu opinión tiene un gran valor para nosotros. En los días que siguieron, los comentarios y las miradas persistieron. Sin embargo, Clara siguió afrontándolos con una calma que desconcertaba a aquellos que la criticaban. No obstante, en su interior, era consciente de que pronto tendrían que idear un plan para transformar la historia, ya que el afecto que los unía no solo debía representar un desafío, sino también un triunfo.
Las noches en la residencia de los Guzmán eran un sufrimiento callado para Eduardo. Aunque Clara demostraba una gran fortaleza al confrontar las críticas y humillaciones, Eduardo experimentaba una sensación abrumadora en su pecho. En la penumbra de su cuarto, con Clara durmiendo plácidamente a su lado, él seguía despierto, inmerso en un torbellino de pensamientos que le impedían conciliar el sueño. De forma callada, se puso de pie con cuidado para no perturbar su sueño y se dirigió hacia la oficina. La residencia se encontraba envuelta en un silencio perturbador, como si hasta las paredes sintieran la misma inquietud. Encendió la luz de su escritorio y se sentó en la silla, masajeándose las sienes. ¿Cuál es la acción que realicé?, susurró en un tono apenas perceptible. La interrogante resonaba en su cabeza como un eco que no cesaba. Cuando decidió unirse en matrimonio con Clara, estaba seguro de que el amor que compartían sería capaz de vencer cualquier desafío. Sin embargo, ahora se planteaba si había menospreciado la dureza del entorno que los rodeaba. Cada vez que alguien miraba con desprecio o hacía un comentario hiriente hacia Clara, era como si le propinaran un golpe directo en el pecho. La figura de Clara, aguantando en silencio las burlas y la falta de respeto en las reuniones sociales, permanecía presente en su mente. Era memorable la forma en que su sonrisa parecía detenerse en el tiempo. Sus ojos, a pesar de intentar aparentar fortaleza, en ocasiones dejaban entrever un destello de sufrimiento. Consideró que ella no merecía esa situación, mientras apretaba los puños, sintiendo impotencia. Al día siguiente por la mañana, mientras Clara se encontraba en la cocina preparando el desayuno, Eduardo la miraba desde la entrada. Su forma de desplazarse, calmada y detallada, daba la impresión de ser incansable. No obstante, era consciente de que detrás de esa tranquilidad se escondían cicatrices que, sin querer, él había ayudado a causar. Al percatarse de que estaba allí, Clara saludó con un cálido gesto y una sonrisa. Eduardo respondió tratando de reflejar su saludo, pero su tono denotaba cierta preocupación que no pasó desapercibida para ella. Dejando de lado sus quehaceres, Clara se acercó a él y le preguntó si se encontraba bien. Eduardo dejó escapar un suspiro profundo antes de expresar: «Debería ser yo quien formule esa interrogante». Clara arrugó la frente levemente, mostrando su desconcierto. «Me encuentro bien, Eduardo. El impacto de todo esto en mí no es tan grande como crees», contestó él, desviando la vista. «Clara, te he observado. Observo cómo te observan, cómo se comunican contigo. Es imposible para mí no prestar atención a lo que estás experimentando a causa de mí». Tomando su mano entre las suyas, Clara lo obligó a dirigirle la mirada. «No tienes la culpa. Ambos hemos tomado la decisión de hacer esto juntos. Desde el comienzo, tuve claro que no sería sencillo, pero lo que poseemos merece la pena. ¿Qué sucede si no resulta satisfactorio?». Eduardo apenas logró controlar la emoción en su voz al preguntar si el costo que se está pagando es excesivo. Clara movió la cabeza en señal de desaprobación. «El valor del amor no radica en su precio, Eduardo. Su valor se determina por su significado. Lo que representas en mi vida es más importante que cualquier menosprecio o crítica malintencionada». Aunque Clara habló, la culpa no se fue. Eduardo empezó a distanciarse emocionalmente, inmerso en un dilema interno del que no lograba hallar solución. Las noches en vela eran cada vez más habituales, y a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, aquellos familiarizados con él
percibían la alteración en su conducta durante el día. Mientras repasaba unos papeles en su despacho una tarde, Santiago apareció de repente. Sin ser esperado, entró y expresó su necesidad de conversar. Eduardo, sin mirar hacia arriba, le indicó que no era el momento oportuno. Vine precisamente por esa razón. Hay algo que te está consumiendo internamente, y no soy el único que se da cuenta. Agotado, Eduardo apartó los documentos y se dejó caer en la silla. ¿Qué quieres que diga? Que cometí un error. No tengo idea, te equivocaste, respondió Santiago, con los brazos cruzados. Eduardo observó con desilusión. Sin Clara. Jamás con ella. Sin embargo, tengo la sensación de haberla llevado a un lugar que no es digno de ella. No estamos listos para afrontar esta situación en conjunto. Después de un breve lapso, Santiago decidió romper el silencio. Expresó: comprendo que la situación no es sencilla. Sin embargo, lo que he aprendido de ti es que siempre logras hallar una forma de seguir adelante. Clara muestra una determinación que indica que no se da por vencida con facilidad. ¿Cuál es la razón por la que consideras que eres la persona indicada para llevar a cabo esta tarea? Las palabras de Santiago impactaron a Eduardo, pero no lograron brindarle la tranquilidad que anhelaba. En aquella noche, mientras Clara descansaba, Eduardo regresó a su estudio y contempló cómo la llama de la chimenea danzaba. Era consciente de que debía elegir. Ya no podía permitir que sus inseguridades arruinaran todo lo que habían edificado en común. Después de la preocupación de Eduardo, los días posteriores se caracterizaron por una transformación leve, pero importante en Clara. A pesar de los obstáculos, su voluntad no solo se conservaba sin cambios, sino que parecía crecer con cada desafío que enfrentaba. Mientras Eduardo buscaba una forma de aligerar la carga que compartían, Clara optó por asumir el control de su destino de una manera totalmente sorpresiva. Durante la tarde, mientras disfrutaban de una cena tranquila en el espacioso comedor, Clara sorprendió a Eduardo con unas palabras que lo dejaron sin respuesta. Anunció que comenzaría a formarse en medicina complementaria mientras depositaba con suavidad el tenedor en el plato. Al alzar la mirada, Eduardo mostró confusión. ¿A qué te refieres con medicina alternativa?, explicó Clara con tranquilidad, que había estado investigando acerca de terapias naturales y remedios para afecciones difíciles de tratar. Aunque el pasado sea inamovible, considero que existen acciones que nos permiten aspirar a un porvenir distinto, expresó Clara. Eduardo, con gesto adusto, le respondió que no era preciso. No es menester que justifiques nada ante nadie. Ella contestó con determinación a Eduardo, explicando que no se trataba de probar nada, sino de pensar en la relación. Deseo intentarlo, incluso si la probabilidad es baja. Al ver la firmeza en su mirada, Eduardo experimentó una mezcla de incertidumbre y optimismo al mismo tiempo. Clara estaba decidida a pelear por su relación y por el porvenir que habían dado por perdido. En aquella noche, Clara se encontraba investigando en su ordenador y consultando libros que había obtenido en la biblioteca del pueblo, cuando Eduardo se aproximó con una infusión caliente. No logro comprender tu confianza en que esto pueda tener éxito, expresó al sentarse a su lado. En ocasiones, la ciencia no lo explica todo, replicó Clara, sin apartar la vista de la pantalla. Existen situaciones que escapan a la comprensión de los profesionales de la salud, y me interesa investigar esas alternativas. En los días posteriores, Clara se inscribió en talleres y cursos intensivos sobre medicina complementaria.
Exploraba desde la acupuntura hasta la herbolaria, demostrando una curiosidad insaciable y un afán de conocimiento sin límites. A pesar de su escepticismo inicial, Eduardo se vio motivado por la entrega que presenció. Al regresar de su taller aquella noche, Clara se topó con la presencia de Eduardo en la sala. Le ofreció un vaso de agua y le preguntó por su día. Clara, emocionada, compartió lo fascinante que había sido su jornada mientras se sentaba a su lado. Descubrí acerca de la relación entre el cuerpo y la mente, y cómo el estrés puede impactar a personas sin que lo noten. ¿Crees que estoy experimentando mucho estrés ahora?, preguntó Eduardo, esbozando una leve sonrisa. No se trata solo de eso, contestó ella, mientras acariciaba su mano. Me parece que los dos cargamos con una gran carga. Si logramos hallar formas de hacerlo más liviano en conjunto, ¿por qué no probar? El entusiasmo de Clara empezó a influir en Eduardo, quien gradualmente dejó de considerar sus esfuerzos como infructuosos. Optó por asistir a algunos de los talleres con ella, prestando especial atención a las explicaciones de los profesores sobre la fusión de saberes antiguos y hallazgos contemporáneos. Durante una de las sesiones, un profesional de la terapia mencionó la relevancia de la fe y la dedicación en todo tratamiento de recuperación. Según sus palabras, no solo se refiere a las capacidades físicas, sino a la disposición de la mente y el alma para avanzar en el proceso de sanación. Esa noción se arraigó en la mente de Eduardo, quien percibió el empeño de Clara no solo como una indagación en busca de respuestas, sino como un medio para restaurar lo que habían extraviado, la esperanza. Durante una tarde, paseando juntos por el jardín, Clara mostró las flores que había salvado algunas semanas antes. En ese momento, estaban en plena expansión, sus tonalidades resplandeciendo bajo la luz solar. Observa, expresó. Siempre las raíces robustas hallan su camino, afirmó con una serena sonrisa. Eduardo se detuvo y la observó fijamente. Eres asombrosa, ¿te das cuenta? No comprendo cómo logras hallar fortaleza en medio de esta situación. Clara se volteó hacia él y agarró sus manos. Mi amor por ti es profundo, Eduardo, y confío en nuestra relación. Desde entonces, Eduardo cesó en su interrogación de los procedimientos de Clara y se transformó en su principal respaldo. Empezaron a descubrir juntos nuevas oportunidades, no solo en lo que respecta a su bienestar, sino también en la manera en que afrontaban los desafíos como pareja. Las acciones de Clara no pasaron desapercibidas por aquellos que la rodeaban. Hasta quienes solían ridiculizarlo empezaron a percibir la transformación en Eduardo, quien mostraba mayor confianza y determinación. A pesar de que las críticas continuaban, su influencia ya no era tan significativa. La colaboración de Clara y Eduardo había modificado por completo la dinámica de su vínculo. Antes, las preocupaciones que les quitaban el sueño se habían transformado en una sensación de tranquilidad y optimismo. A pesar de que aún enfrentaban dificultades, sobre todo críticas externas, ambos hallaron consuelo en el respaldo que se brindaban mutuamente. No obstante, ninguno de ellos estaba listo para la sorpresa que estaba por llegar y transformar sus destinos de manera permanente. Al despertar, Clara notó que se encontraba más fatigada de lo normal, como si fuera un día cualquiera. Decidió que su cansancio se debía a la dedicación a sus exigentes estudios y a las sesiones de terapia alternativa que continuaba realizando. No obstante, con el paso del tiempo, aparecieron nuevos signos como vértigo, malestar estomacal y una percepción peculiar ante ciertos aromas.
A pesar de su esfuerzo por no prestarles atención, la idea de algo más significativo comenzó a dar vueltas en su cabeza. Durante la cena, le comunicó a Eduardo que sentía la necesidad de consultar a un médico. Él preguntó si te encontrabas mal, mientras apartaba su utensilio, con una expresión de inquietud en su rostro. Clara respondió con dudas, intentando quitarle relevancia al asunto. Mi única intención es asegurarme de que no haya ningún inconveniente. Al día siguiente, Clara acudió a su médico de siempre, quien, al escuchar los síntomas que presentaba, recomendó llevar a cabo varios exámenes. El doctor, al estar al tanto de la historia de la pareja, se dirigió con tacto en la conversación. Expresó que no desea generar anticipaciones, pero es importante investigar todas las opciones disponibles, mientras sonreía con calma. Una semana más tarde, Clara fue contactada por teléfono y todo dio un giro inesperado. ¿Sería posible que la señora Clara se acerque al consultorio mañana? La voz del doctor informó que los resultados estaban preparados. Al llegar al consultorio, Eduardo se empeñó en estar a su lado, a pesar de que procuraba controlar sus sentimientos. Los dos tomaron asiento frente al doctor, quien analizaba los documentos con mirada precavida. Clara, al principio, observaba a los dos. Me resulta inesperado preguntar, pero ¿te encuentras en estado de gestación? El transcurrir de los minutos se ralentizó de repente. Con asombro en su rostro, Clara dirigió la mirada hacia el médico, mientras Eduardo intentaba verificar la información recién recibida. Embarazada, repitió, como si no comprendiera el significado de la palabra. El doctor confirmó con seguridad. De acuerdo a los exámenes realizados, se confirma que estás en la dulce espera de 2 bebés. En el consultorio, reinó un silencio absoluto interrumpido únicamente por el llanto de Clara. Eduardo, mientras aún asimilaba la noticia, agarró su mano con determinación. Con los ojos rebosantes de sorpresa y alegría, susurró, confirmando la veracidad de la situación. El doctor asintió con una sonrisa, confirmando su veracidad. A pesar de que el embarazo conlleva riesgos elevados, estoy convencido de que, con la atención adecuada, todo saldrá de manera favorable. Mientras regresaba a su hogar, Eduardo no podía apartar la vista de Clara, quien tenía una mano en su abdomen, aún procesando la novedad. Finalmente, rompió el silencio al expresar que era un suceso extraordinario. Con una expresión llena de alegría, contestó afirmativamente. Y nos pertenece. El rumor se difundió velozmente entre sus allegados y pronto alcanzó a los círculos de la élite. Los que se burlaron de su romance se quedaron sorprendidos. Los comentarios cargados de sarcasmo y menosprecio se entremezclaban con asombro y, en ciertas ocasiones, celos. Durante la reunión, una mujer expresó con seriedad: «¡Gemelos!». «No logro comprenderlo», agregó una más. ¿No se decía que él no podía tener hijos? Mientras tanto, Eduardo y Clara optaron por centrarse en su propio bienestar y en el de los bebés, manteniendo la atención de los demás al mínimo. A pesar de que las críticas continuaban, la felicidad de los dos era innegable. Mientras paseaban por el jardín, Eduardo se detuvo de repente y dirigió a Clara una mirada llena de intensidad, algo poco común en él. Expresó su gratitud con pocas palabras. «Gracias», dijo. Sorprendida, Clara le preguntó con una sonrisa intrigante: «¿Por qué me das las gracias?». «Por no darme por vencido. Por tener fe cuando yo no podía», contestó, sujetando su rostro con ternura. «Eduardo, esta batalla no fue únicamente mía. Nos pertenecía», expresó Clara,
inclinándose en su dirección. A medida que el embarazo progresaba, empezaron a organizar todo para la llegada de los mellizos. Antes, la vivienda parecía muy espaciosa y solitaria, pero ahora rebosaba de actividad y emoción. A pesar de ello, los dos eran conscientes de que el trayecto no sería sencillo. Aún sentían las miradas de quienes los habían menospreciado, y la necesidad de probar que su amor era bastante seguía latente. En el transcurso de la noche, Eduardo se encontraba repasando los diseños de la futura habitación de los bebés, cuando Clara apareció con un semblante sosegado pero firme. «Tenemos que conversar, Eduardo», expresó al sentarse junto a él. «¿Qué sucede?», inquirió, apartando los documentos. «Deseo que estos pequeños se desarrollen en un ambiente sin incertidumbres ni temores. Eso implica que debemos afrontar unidos cualquier desafío que se presente», afirmó con firmeza. Eduardo asintió, consciente de que estaba en lo correcto. La maravilla que experimentaban no solo era una gracia, sino también una ocasión para mostrar que el amor auténtico podía vencer cualquier desafío. No obstante, al festejar su reciente situación, percibían la aproximación de algo más, un desafío definitivo que no solo cuestionaría su vínculo, sino también su habilidad para resguardar a sus seres queridos. La noticia de que Clara y Eduardo van a ser padres se propagó rápidamente por todo el lugar, como si fuera un fuego incontrolable. Lo que al principio se consideraba un mero chisme en los círculos de la élite, se corroboró rápidamente cuando la pareja emitió una declaración discreta, pero firme durante un evento exclusivo. Clara apareció junto a Eduardo luciendo un vestido modesto que resaltaba su abultado vientre, dejando perpleja a la audiencia. Eduardo, con una sonrisa que denotaba su orgullo y resolución, proclamó la noticia. «Es un hecho. Clara y yo vamos a ser padres de gemelos». Tras ese momento, un silencio abrumador se apoderó del ambiente, interrumpido únicamente por un susurro generalizado que se propagaba por todo el recinto. Las reacciones variaban desde la sorpresa más genuina hasta la confusión total. «Un hombre», murmuró una dama a su amigo, sin poder disimular su sorpresa. «Carece de lógica», contestó el caballero, acercando una copa de champán a su boca. «Desde siempre se ha afirmado que era algo inalcanzable». Siendo plenamente consciente de las miradas que la observaban, como si trataran de descubrir algún enigma escondido, Clara conservó la calma. La tranquila sonrisa que lucía desafiaba cualquier duda, mientras Eduardo se mantenía a su lado con una actitud decidida, demostrando que no toleraría que nada ni nadie arruinara ese instante. No obstante, la respuesta inicial de la población no fue en absoluto unánime. En lugares reservados, en elegantes salas de té e incluso en los rincones más selectos de los restaurantes, las conjeturas se propagaron. «¿Qué planes estarán maquinando?», mencionó una mujer en medio de una charla con sus compañeras. «¿Y si decidieron adoptar y están simulating este embarazo para llamar la atención?», comentó otra, con un tono lleno de malicia. «Quizás solo fue un suceso extraordinario», propuso una tercera, aunque su observación fue recibida con risas irónicas. La incredulidad y las risas llegaron rápidamente a Eduardo, quien, a pesar de su esfuerzo por no prestarles atención, experimentaba una furia interna hacia quienes continuaban poniendo en duda su alegría. Mientras caminaban por el jardín en la oscuridad de la noche, expresó a Clara sus reflexiones. Sorprendido, manifestó su incredulidad ante las dudas que aún persistían sobre ellos, apretando con fuerza los puños.
Clara mantuvo la calma y expresó. Permite que se expresen. La verdad no se altera por las palabras. Aquí estamos, unidos, aguardando la llegada de nuestros hijos. Al observar a Clara, Eduardo quedó impresionado por su valentía. Expresó. En ocasiones, tengo la sensación de que posees una fortaleza superior a la mía. Clara, tomándole la mano, contestó. Tenemos fortalezas distintas. Con el transcurso de las semanas, el ambiente de las charlas en la localidad empezó a transformarse. Aquello que al principio fue objeto de risas y escepticismo, terminó convirtiéndose en un perturbador mutismo. Algunos críticos, quienes no podían negar la realidad, decidieron no expresar sus opiniones, a la vez que otros empezaron a reconocer lo que consideraban un suceso misterioso. En medio de un evento solidario, un destacado magnate, reconocido por su postura sarcástica ante la historia de amor entre Eduardo y Clara, se aproximó a la pareja con un comentario enigmático. Expresó que el destino reserva sorpresas inesperadas, mientras tendía la mano hacia Eduardo. Este, asintiendo con determinación, correspondió al saludo con un firme apretón. El hombre, volviéndose hacia Clara, expresó su sorpresa. Debo reconocer que esto me ha tomado por sorpresa. Mis mejores deseos para ustedes. Parece que ambos nos han enseñado algo importante. Clara, manteniendo su distinción, contestó diciendo que en ocasiones, lo inesperado es lo que más nos enseña. Esas formas de comunicación empezaron a aumentar considerablemente. A pesar de que no todos lo reconocían públicamente, la mayoría de aquellos que habían subestimado a la pareja ahora exhibían una combinación de interés y admiración. Los mellizos aún no habían venido al mundo, pero ya habían empezado a modificar la forma en que eran vistos por los demás. No obstante, no todo fue bien recibido. En la oscuridad, todavía existían individuos que se aferraban a su hostilidad, intentando encontrar formas de desacreditar a la pareja. En medio de ellos, Marta Valverde, una persona reconocida en la comunidad, empezó a difundir chismes más sombríos. Durante una reunión íntima, sugirió: ¿Y si este embarazo no es lo que aparenta?, inquirió una de las presentes, llena de intriga. En la actualidad, la gente busca llamar la atención de cualquier manera posible, comentó el personaje Marta con una sonrisa misteriosa, sugiriendo que las situaciones no son tan extraordinarias como aparentan ser. Mientras tanto, Eduardo y Clara seguían concentrados en lo que les deparaba el mañana, sin prestar atención a los contratiempos que trataban de enturbiar su alegría. Sin embargo, tanto él como ella eran conscientes de que la prueba aún no había concluido. El peso de ser el foco de todas las miradas, junto con las expectativas y las críticas posibles, requería una resistencia que continuaban desarrollando diariamente. Mientras acomodaban la habitación de los pequeños, Eduardo se detuvo de repente y clavó la mirada en Clara. «Es solo el principio, ¿no es así?», preguntó con un tono lleno de dudas y optimismo. «Exacto», contestó Clara, acariciando su barriga. «Pero unidos podemos enfrentar cualquier desafío». No obstante, en lo más profundo de sus corazones, ambos tenían la sensación de que se acercaba un desafío inminente. Algo que no solo cuestionaría su amor, sino también todo lo que habían alcanzado hasta entonces. Después de meses de anticipación, Clara experimentó una madrugada serena, donde, entre nervios y emoción, percibió que el instante esperado había llegado. Eduardo, atento a cualquier indicio, se dispuso rápidamente a llevarla al centro médico. Los momentos que vinieron después
fueron llenos de intensidad, caracterizados por la anticipación y el miedo inherente a un acontecimiento tan importante. Tras superar con coraje el proceso de parto, 2 recién nacidos hicieron sonar su llanto en la habitación. Eduardo, que había permanecido junto a Clara sujetando su mano, experimentó un instante en el que su corazón pareció detenerse antes de llenarse de felicidad. Clara susurró con emoción al ver a los bebés envueltos en mantas, lágrimas recorriendo su rostro. «Eres maravillosa», contestó Eduardo, inclinándose para darle un beso en la frente. Una combinación de amor y asombro se reflejaba en sus brillantes ojos. Los mellizos, un varón y una hembra, recibieron los nombres de Gabriel y Sofía, seleccionados previamente por Clara y Eduardo, simbolizando optimismo y conocimiento. La venida de los bebés no solamente trajo una felicidad inmensurable a sus existencias, sino que también representó el inicio de una nueva etapa para la pareja. La noticia sobre el nacimiento de los mellizos se difundió velozmente. Los diarios de la región, tras observar la situación con dudas e interés por varios meses, difundieron titulares que mostraban un giro significativo en la historia de la familia Guzmán. Un suceso extraordinario. Los gemelos más ansiados han llegado al mundo. Casi de inmediato se pusieron en marcha los arreglos para la celebración del bautizo. Eduardo deseaba que la celebración no solo fuera un evento familiar, sino que también representara todo lo que habían logrado superar, por lo que delegó en un grupo de confianza la planificación minuciosa de cada aspecto. Por su parte, Clara hizo hincapié en que la celebración debía conservar una atmósfera íntima y sencilla, reflejando los principios que siempre había abrazado. La jornada del bautismo amaneció con un cielo sin nubes y una brisa apacible que parecía otorgar su bendición al acontecimiento. El templo lucía adornado con hermosas flores blancas y sofisticados detalles, repleto de seres queridos, amigos y, para sorpresa de todos, algunos de los críticos más fervientes de la pareja que habían optado por estar presentes, impulsados por una combinación de interés y admiración. Clara portaba un atuendo modesto pero bello, cargando a Sofía en sus brazos, mientras Eduardo sujetaba a Gabriel con orgullo. La fotografía de la familia unida avanzando hacia el altar emocionó hasta a aquellos que dudaban. El sacerdote, con una voz cálida y tranquila, inició la celebración, resaltando la importancia simbólica de ese instante. En este día conmemoramos no solo la ceremonia de bautismo de estos pequeños, sino también la resiliencia de una familia que ha evidenciado que el cariño y la constancia tienen el poder de vencer cualquier desafío. Con una expresión de alegría, mencionó a Clara y Eduardo. En el transcurso de la celebración, Clara se conmovió al rememorar los desafíos superados para alcanzar esa ocasión especial. Las expresiones de desdén, las palabras ofensivas, las incertidumbres, la lejanía que antes se percibía se desvaneció ante la alegría evidente que inundaba la iglesia. Al derramar el agua sagrada sobre Gabriel y Sofía, el sacerdote provocó un silencio solemne que invadió el entorno. Al tomar la mano de Clara, Eduardo experimentó cómo la carga de meses de batallas y preocupaciones se disipaba por fin. Al concluir la ceremonia, se escuchó un aplauso repentino en el templo. Aun los que tenían sus reservas sobre la pareja no resistieron unirse, admirando la determinación y el coraje que los había guiado hasta ese momento. Durante la celebración posterior, que tuvo lugar en los hermosos jardines de la residencia Guzmán, las charlas dieron un vuelco sorprendente.
Individuos que solían evitar a Clara ahora se aproximaban para felicitarla, mientras que algunos, aunque más discretos, no podían ocultar la influencia que el suceso había tenido en sus vidas. Una mujer de edad avanzada se acercó a Clara con una copa de vino en la mano y reconoció su error diciendo: «Tengo que aceptar que cometí un error. Lo conseguido por ustedes es digno de admiración». Clara expresó su agradecimiento con una sonrisa que denotaba tanto agradecimiento como una fuerza serena. En medio de los presentes, Eduardo se desplazaba con una seguridad renovada, experimentando la sensación de que, después de un largo periodo, su universo estaba plenamente realizado. No obstante, en medio de la felicidad del instante, surgió en su mente la inquietud de explorar otras maneras de evidenciar que su experiencia no era solo única, sino también inspiradora para los demás. Al concluir la fiesta y con los mellizos descansando tranquilamente en su cuna, Eduardo y Clara se acomodaron en el balcón, contemplando el firmamento estrellado. Eduardo expresó que habían avanzado mucho, mientras tomaba la mano de Clara. Ella contestó con calma y una sonrisa en el rostro que aún hay muchas tareas pendientes por realizar. A pesar de que la ceremonia de bautismo había sido un momento especial, ambos eran conscientes de que su camino juntos apenas comenzaba. A pesar de los retos que se avecinaban, también se presentaban nuevas posibilidades para continuar forjando un legado que motivara a otros a confiar en lo inalcanzable. Después de la ceremonia de bautizo de los gemelos, Clara experimentó una combinación de tranquilidad y pensamientos profundos en los días siguientes. A pesar de haber gozado de cada instante de la fiesta, en su interior se despertaba una inquietud, la certeza de que su vida aún guardaba páginas por redactar. Mientras disfrutaba de la mañana en su balcón, Clara veía el paisaje a lo lejos y una inspiración comenzaba a surgir, con Gabriel y Sofía descansando en un carrito cerca de ella. Al ver a Eduardo acercarse con una taza de café, expresó: «He estado reflexionando». Expresó su interés por la situación y se acomodó junto a ella. ¿Podrías especificar sobre qué tema en concreto estás preguntando? Desde todo lo que hemos vivido para alcanzar este momento, dijo, con la vista fija en el firmamento. En la actualidad, numerosas parejas lidian con situaciones similares, sin respaldo ni perspectivas alentadoras. Eduardo asintió, captando la profundidad de su mensaje. ¿Cuál es tu sugerencia? Clara afirmó su deseo de establecer una clínica, volviéndose hacia él con firmeza. Un espacio dedicado a brindar respaldo, terapias y, ante todo, optimismo a las parejas. Sorprendido por lo claro de la propuesta, Eduardo colocó su taza sobre la mesa. Sería fantástico, Clara. Sin embargo, ¿estás completamente segura de que deseas embarcarte en algo de tal magnitud en este momento? Fue así que contestó con determinación. La historia que nos pertenece no puede limitarse a nosotros solamente. Si tenemos la capacidad de utilizarla en beneficio de los demás, es nuestro deber hacerlo. La emoción de Clara se convirtió rápidamente en movimiento. Junto a Eduardo, se puso a indagar acerca de centros especializados en fertilidad, tratamientos alternativos y las estrategias más efectivas para establecer un lugar que no solo brindara opciones médicas, sino también un enfoque cálido y compasivo. La Residencia Guzmán se convirtió en un punto de encuentro para la organización, con frecuentes reuniones entre especialistas, arquitectos y profesionales de la salud. Clara, en lugar de asignar tareas a otros, se comprometió con cada aspecto, desde seleccionar al personal
hasta crear el diseño del lugar. Deseaba que cada parte mostrara su vivencia única y la ilusión que había descubierto al lado de Eduardo. Después de varios meses, el Centro Médico Raíces Firmes comenzó a atender a pacientes en el centro urbano. El nombre seleccionado por Clara no solo simbolizaba su propio recorrido, sino también la enseñanza que deseaba compartir con los visitantes, demostrando que incluso las raíces más dañadas tienen el potencial de renacer. El evento de apertura captó el interés de los medios y la población, a pesar de que ciertos individuos aún la percibían como la pareja del adinerado. Varios empezaron a apreciarla como una mujer independiente, alguien que convirtió su vida en un ejemplo a seguir. En la ceremonia de inauguración, Clara ofreció unas palabras breves ante una audiencia compuesta por invitados y miembros de la prensa. Con voz serena y firme, expresó que esta clínica no es simplemente un proyecto. Surge de nuestra lucha este anhelo, una forma de demostrar a la sociedad que la esperanza puede surgir en los rincones menos previsibles. Deseo que todas las parejas que pasen por estas puertas sientan el apoyo de quienes las rodean. La acogida fue sumamente favorable. Personas de diferentes lugares empezaron a llegar en busca de tratamientos novedosos y del respaldo emocional brindado por Clara y su equipo. Mariana y Luis, una pareja joven que había estado tratando de quedar embarazada durante mucho tiempo sin lograrlo, fueron uno de los primeros casos registrados. Al inicio de su primera visita, Mariana expresó su agradecimiento por la bienvenida recibida. Perdimos la confianza. Sin embargo, al oír su relato, recuperamos la ilusión. Tomó la mano de Mariana y le contestó con una amplia sonrisa. Si logramos hallar una respuesta, ustedes también tienen la capacidad de hacerlo. Juntos emprenderemos este sendero. La clínica se transformó velozmente en un símbolo de esperanza, mientras que Clara emergió como una destacada personalidad reconocida por todos. Tomaba parte en charlas, redactaba textos acerca de fertilidad y tratamientos alternativos, e incluso era invitada a entrevistas donde relataba su experiencia. En un artículo destacado, un periodista mencionó que Clara Guzmán es un modelo de superación personal. Demuestra que el amor y la voluntad tienen el poder de transformar destinos, impactando no solo el suyo propio, sino también el de numerosas personas. No obstante, el logro trajo consigo retos adicionales. La continua atención de los medios, sumada a las demandas de la práctica médica y la vida en familia, empezó a generar estrés en Clara y Eduardo. A pesar del fuerte compromiso que tenían con su objetivo, eran conscientes de la importancia de hallar un equilibrio para salvaguardar los logros alcanzados en conjunto. Durante la noche, mientras repasaban informes juntos en la oficina, Eduardo agarró la mano de Clara. Con una expresión de felicidad, mencionó que estaban alcanzando logros asombrosos. Clara contestó afirmativamente, aunque expresó su deseo de no perder de vista la prioridad principal, mientras observaba una imagen de los mellizos sobre el escritorio. Eduardo confirmó con un gesto mientras se acercaba hacia la mujer. Siempre hallaremos la forma de permanecer unidos. A pesar de que la clínica continuaba expandiéndose y impactando vidas, ambos sabían que su auténtico propósito no residía únicamente en sus acciones hacia los demás, sino también en la salvaguarda del hogar que habían edificado. Mientras observaban hacia adelante en unidad, tenían la certeza de que las sólidas bases que los habían sostenido seguirían orientándolos en cada etapa de su trayecto. Después de muchos años consolidando un imperio con determinación y control total,
Eduardo Guzmán descubría un propósito que iba más allá de sus logros en el ámbito terrenal. Antes de encontrarse con Clara y establecer un hogar juntos, su existencia se caracterizaba por una sucesión de logros sin significado, culminando en un misterio que lo atormentaba: la imposibilidad de concebir hijos. Había dado forma a ese vacío, llevándolo a ocultar su tristeza debajo de una montaña de responsabilidades laborales y extra. Al ver a Gabriel y Sofía divirtiéndose en el patio mientras Clara los cuidaba, Eduardo se dio cuenta de que su concepto de logro había sufrido una transformación total. Los hijos habían ocupado los vacíos que la fortuna nunca logró llenar, con sus risas inocentes y vitalidad interminable. Mientras Clara se encontraba en la clínica atendiendo pacientes y los niños descansaban tras una jornada de diversión, Eduardo se sentó en su oficina rodeado de papeles. No obstante, en mucho tiempo, no experimentaba la necesidad de repasar minuciosamente cada aspecto. Al cerrar la carpeta, se recostó en la silla y permitió que los recuerdos lo inundaran. Recordó al hombre que solía ser, prisionero en la oscuridad de su condición médica, y reflexionó sobre la transformación que había experimentado desde aquel momento. Entró sin hacer ruido, asombrada al verlo tan concentrado. Preguntó si se encontraba bien mientras se acercaba a su lado. Al alzar la vista, Eduardo esbozó una sonrisa y expresó: «Reflexionaba sobre todas las transformaciones que han ocurrido», interrogó Clara mientras se sentaba en una silla frente a él. «Hablo de la ausencia que experimentaba previamente a tu presencia. A nuestra existencia previa», añadió con entusiasmo en sus palabras. «Antes pensaba que mi valía estaba ligada a mis logros, a lo que podía edificar y a lo que podía reunir. Sin embargo, ahora comprendo que mi auténtico logro radica en este lugar, a tu lado, junto a los pequeños». Con una sonrisa en el rostro, Clara agarró su mano. «Eduardo, a lo largo del tiempo, has demostrado ser una persona excepcional. Tan solo precisabas hallar algo que revelara tu verdadera identidad». El proceso para alcanzar su redención no había sido fácil. Sin embargo, cada obstáculo había contribuido a formar en Eduardo una visión distinta. En ese momento, comprendió que su función como padre y esposo tenía más importancia que cualquier acuerdo legal rubricado o estructura edificada. Cada instante compartido con Gabriel y Sofía, ya sea leyéndoles historias antes de ir a dormir o ayudándoles a aprender a andar en bicicleta, le hacía ver que había descubierto una razón de ser que jamás habría creído alcanzable. No obstante, Eduardo no solo se enfocaba en su hogar. Al ver la influencia positiva que la clínica de Clara tenía en numerosas personas, decidió reconsiderar su estrategia empresarial. Optó por financiar iniciativas que representaran los principios que lo inspiraban en ese momento: educación, bienestar y cuidado del medio ambiente. Durante una reunión con la junta directiva, Eduardo comunicó una noticia inesperada que sorprendió a todos. Llegó el momento en que nuestra compañía debe enfocarse en generar impacto, además de obtener beneficios económicos. Expresó su deseo de dirigir nuestros esfuerzos hacia iniciativas que tengan un impacto significativo en las personas, demostrando con determinación que no toleraría discrepancias. Sin embargo, uno de los ejecutivos expresó su preocupación al señor Guzmán sobre el posible impacto en los beneficios económicos. Eduardo afirmó con total seguridad que estaba listo para aceptar esa posibilidad, sin dejar lugar a incertidumbres.
La metamorfosis de Eduardo no pasó desapercibida. Los medios de comunicación empezaron a resaltar su nueva perspectiva, presentándolo como un emprendedor que logró armonizar sus logros económicos con su influencia social. No obstante, para Eduardo, esas expresiones eran de menor importancia. El mayor gozo que experimentaba era al llegar a casa por la noche y ser recibido por Gabriel y Sofía con alegría, así como por el amor incondicional de Clara, quien lo había apoyado en cada etapa de su desarrollo. En una noche tranquila, mientras contemplaban a los mellizos dormir, Eduardo decidió hablar. Expresó su agradecimiento a Clara con una voz llena de gratitud. Ella cuestionó la razón, dirigiendo su mirada hacia él. «Por no darte por vencido a mi lado», contestó sujetando su mano, expresando, «por enseñarme que existían horizontes más allá de mi mirada». Una sonrisa iluminó el rostro de Clara, mientras lágrimas brotaban de sus ojos. «Desde hace mucho tiempo, he sabido que posees una generosidad excepcional, Eduardo. Tan solo requerías un motivo para descubrirlo». A medida que transcurrían los días, Eduardo siguió desarrollándose en su reciente posición, dándose cuenta de que la persona que solía ser, caracterizada por su falta de creatividad y su enfoque inflexible en el trabajo, era simplemente una versión limitada del individuo completo que ahora experimentaba. Con el paso de los años, la historia de Eduardo y Clara se extendió más allá de los límites de su localidad, convirtiéndose en un emblema de un amor sólido y la capacidad de sobreponerse a los desafíos. El recorrido que emprendió, lleno de retos que para muchos parecían imposibles de superar, motivó a varias generaciones a no quedarse solo en lo superficial y a confiar en el poder del amor. La clínica Raíces Fuertes, el proyecto que Clara había comenzado con gran dedicación, siguió expandiéndose. Se transformó en un punto de referencia a nivel nacional, un sitio donde las parejas hallaban no solo terapias novedosas, sino también motivación y apoyo. Eduardo, en cambio, empleó su poder para asegurar que la clínica contara con el respaldo requerido para su crecimiento, llegando a áreas donde previamente no existían servicios disponibles. Durante la celebración para abrir las puertas de la nueva clínica, Clara y Eduardo fueron requeridos para dirigirse al público presente y compartir unas palabras. En el escenario, Clara agarró el micrófono con una expresión tranquila, acompañada por sus hijos Gabriel y Sofía, quienes contaban ya con 5 años de edad. Al dirigirse a la audiencia, mencionó que al iniciar esa travesía con Eduardo, desconocían lo que les deparaba en el futuro. Solo contábamos con la certeza de que estábamos juntos y una pequeña llama de ilusión. Esa pequeña chispa se transformó en un fuego que nos iluminó en los momentos más difíciles. Y ahora estamos presentes para difundir esa luminosidad con cada uno de ustedes. Eduardo siguió su camino tras ella. La historia que compartimos no pertenece únicamente a nosotros. Nos recuerda que la vida nos someterá a desafíos, pero lo crucial es la forma en que optamos por afrontarlos. La convicción en uno mismo, el amor y la persistencia tienen el poder de cambiar circunstancias que parecen insuperables. Recibieron una ovación de pie por parte del público. Sin embargo, lo que más les impactó fue ver la emoción en los rostros de aquellos que, gracias a ellos, pudieron tener una nueva posibilidad de crear sus propias familias. Entre risas y llantos, muchas personas se acercaron para expresarles su gratitud en persona, contando cómo su influencia había transformado sus vidas. En casa, Clara y Eduardo se encargaron de que Gabriel y Sofía aprendieran la importancia del trabajo arduo y la compasión.
A Gabriel le surgía la curiosidad de por qué la gente los consideraba diferentes. Así que una noche, mientras Eduardo le contaba un cuento antes de dormir, le preguntó a su padre por qué siempre les decían que eran especiales, habiéndoles enseñado que el éxito verdadero no residía en la riqueza material, sino en la capacidad de generar un impacto positivo en la vida de los demás. Todos nos volvemos únicos cuando optamos por actuar con bondad, contestó Eduardo, mientras acariciaba su melena. Con el paso del tiempo, la trayectoria de los Guzmán se transformó en un legado narrado en publicaciones, producciones audiovisuales y presentaciones públicas. Sin embargo, para Clara y Eduardo, el auténtico logro no residía en la fama, sino en la convicción de haber convertido su sufrimiento en una fuente de resiliencia. En una tarde de paseo por el jardín, Clara agarró la mano de Eduardo y le preguntó si creía que habían alcanzado sus metas. Eduardo, con la vista puesta en las flores que habían sembrado juntos tiempo atrás, le aseguró que habían conseguido mucho más de lo que él hubiera podido pensar, mostrando una sonrisa. La mejor parte de todo fue haberlo logrado en compañía. Con total seguridad, Clara y Eduardo siguieron forjando su camino, dejando una marca imposible de olvidar en quienes compartieron su camino. Su relato, en lugar de ser solo un ejemplo de superación, se transformó en una luz de esperanza que guió a aquellos que anhelaban tener el coraje de confiar en el amor y en la habilidad de vencer cualquier obstáculo. Deseo que la narración de hoy haya sido de su agrado. Me gustaría conocer tu punto de vista. ¿Qué aspecto te ha resultado más llamativo o impactante? Por favor, comparte tus impresiones aquí, ya que aprecio enormemente tu opinión. Si el video te ha parecido interesante, recuerda darle a me gusta y suscribirte para estar al tanto de los próximos contenidos. Hasta la próxima narración en tu dispositivo.